El caluroso verano habanero de 1960 marcó el inicio de una tragedia cultural imborrable. Una joven mujer caminaba por la pista del aeropuerto de Rancho Boyeros con una maleta pequeña. Llevaba consigo la inocente creencia de que realizaría una simple gira de 15 días por México. Aquella talentosa artista jamás imaginó que ese avión la alejaría de su tierra para siempre. Su nombre era Celia Cruz y esa noche comenzaba el exilio más doloroso de nuestra música. Los libros de historia oficiales intentaron vender una versión completamente distorsionada de esta apresurada partida. Nos quisieron convencer de que abandonó a su amado pueblo persiguiendo oscuros intereses puramente económicos. El régimen totalitario repitió esa cruel mentira durante más de 4 largas y sombrías décadas. Sin embargo, la auténtica realidad detrás de su vuelo es muchísimo más profunda y brutal. A esta leyenda no solo la obligaron a marcharse de la isla caribeña precipitadamente. La dictadura se encargó de borrar meticulosamente su inmenso legado de todos los rincones posibles. Su inigualable voz fue silenciada por decreto en las emisoras de radio de todo el país. Confiscaron y destruyeron todos sus discos como si se tratara de material sumamente peligroso. La condenaron a ser un simple fantasma en la nación que la vio nacer. Su único y verdadero delito fue tener la inmensa valentía de decirle que no al poder. Para comprender la magnitud de esta injusticia debemos viajar a los humildes orígenes de la estrella. Nació en la modesta barriada de Santo Suárez, rodeada de profundas carencias materiales diarias. Su padre trabajaba incansablemente como fogonero en los ferrocarriles para sostener a una inmensa familia. Su abnegada madre cuidaba de 14 niños mientras la música llenaba cada rincón del hogar. Desde muy pequeña demostró poseer un instrumento vocal que desafiaba cualquier explicación lógica o terrenal. Los vecinos aseguraban asombrados que sus cantos infantiles resonaban claramente a varias cuadras de distancia. Aquella niña humilde soñaba inicialmente con convertirse en maestra para complacer los deseos de su padre. Un trabajo seguro parecía el único destino razonable para una mujer de su condición social. Pero el destino le tenía preparado un camino absolutamente diferente y lleno de enormes luces. Un sencillo concurso de radio local cambió por completo el rumbo de su incipiente existencia. El humilde premio de aquel certamen fue simplemente un pastel que saboreó con inmensa alegría. Esa primera oportunidad bastó para que los productores descubrieran la potencia mágica de su garganta. Comenzaron a ofrecerle contratos que superaban con creces el modesto salario de una educadora tradicional. Su padre comprendió rápidamente la situación económica y le otorgó su bendición para seguir cantando. Así comenzó a forjar una carrera espectacular basada exclusivamente en su talento natural innegable. La fama de esta joven no fue producto de contactos privilegiados ni de herencias familiares. Se ganó el aplauso del público trabajando incansablemente noche tras noche en los escenarios locales. Su gran oportunidad dorada llegó a mediados del siglo pasado junto a la Sonora Matancera. La orquesta más prestigiosa de la época buscaba desesperadamente una nueva voz femenina que deslumbrara. Las primeras presentaciones radiales generaron cierto rechazo inicial entre los oyentes más conservadores y tradicionales. Acostumbrados a otras cantantes previas, muchos no comprendían la fuerza arrolladora de esta nueva intérprete. Afortunadamente, el director de la agrupación confió plenamente en su potencial y le pidió paciencia. En cuestión de pocos meses, su carisma arrollador conquistó definitivamente el corazón de los cubanos. Durante toda esa maravillosa década dorada se convirtió indiscutiblemente en la reina de la noche. Sus memorables actuaciones llenaban a diario los cabarets más exclusivos y elegantes de la capital. Turistas de todas partes del mundo viajaban a la isla con el único propósito de verla. Las personas de cualquier clase social tarareaban sus pegajosas melodías con inmensa alegría y orgullo. Parecía que nada ni nadie podría frenar jamás aquel ascenso meteórico hacia la consagración definitiva. La felicidad inundaba sus días mientras construía un futuro brillante para ella y su familia. Lamentablemente,
Los vientos políticos estaban a punto de transformar radicalmente el panorama de la nación. El triunfo de la revolución en 1959 despertó ilusiones en muchos corazones. Al igual que millones de compatriotas, ella sintió una profunda esperanza de cambio social positivo. El anhelo de erradicar la corrupción y construir una sociedad justa era un sentimiento generalizado. La artista jamás militó en ideologías políticas extremas ni buscó destacar en el ámbito partidista. Su único interés genuino siempre fue llevar alegría a su gente a través de las melodías. Sin embargo, el nuevo gobierno comenzó a exigir lealtades absolutas a todos los creadores culturales. Los funcionarios estatales visitaban a los músicos para imponerles nuevas directrices de carácter obligatorio. El arte independiente dejó de existir para convertirse en una herramienta más de propaganda gubernamental. Obligaban a los cantantes a incluir mensajes políticos en sus repertorios habituales de manera forzosa. Quienes se negaban a obedecer estas estrictas normas enfrentaban severas consecuencias laborales y personales inmediatas. Ella decidió mantenerse firme en su convicción de interpretar únicamente canciones de amor y festividad. Nunca subió a un escenario a lanzar consignas ni a favor ni en contra del sistema. Esta valiente neutralidad fue interpretada rápidamente por la cúpula gobernante como una alta traición imperdonable. El ego de los nuevos líderes no toleraba la más mínima muestra de independencia artística. La asfixia creativa comenzó a ahogar lentamente a quien solo quería regalar sonrisas al pueblo. La inminente gira por territorio mexicano se presentó como una oportunidad crucial para tomar decisiones. Las autoridades obligaron a los músicos a firmar humillantes documentos garantizando su pronto regreso nacional. La desconfianza del gobierno era evidente ante la creciente fuga de talentos hacia el extranjero. Ella rubricó todos los papeles que le pusieron delante con una enorme tristeza en el alma. Sabía perfectamente en su interior que ese viaje representaba un punto de inflexión sin retorno. Afrontar la disyuntiva entre someter su voz al Estado o buscar la libertad fue desgarrador. Elegir el exilio implicaba dejar atrás a sus padres ancianos y a su tierra amada. La amarga despedida en el aeropuerto estuvo marcada por una falsa promesa de pronto retorno. Al llegar a México, confirmó telefónicamente a sus familiares la dura decisión que había tomado. Mintió piadosamente asegurándoles que encontrarían la forma de reunirse nuevamente en un futuro muy cercano. Su dolor era inmenso porque conocía las crueles represalias que sufrían las familias de los exiliados. El régimen castigaba severamente a los parientes de quienes decidían abandonar el supuesto paraíso socialista. Las puertas de su adorada patria se cerraron de golpe y con un fuerte estruendo. Aquella mujer fuerte lloraba amargamente en la soledad de una habitación de hotel completamente extraña. La maquinaria vengativa del poder acababa de fijar su mirada en esta inmensa artista cubana. 2 años después de su partida se produjo el golpe más devastador de toda su existencia. Instalada ya en los Estados Unidos, recibió una terrible llamada que paralizó por completo su corazón. Su querida madre padecía una grave enfermedad y agonizaba lentamente en un hospital de La Habana. Como cualquier hija desesperada, solicitó formalmente un permiso humanitario para poder viajar y despedirse. Solo pedía unos breves días para sostener la mano de quien le dio la vida. La respuesta oficial del gobierno dictatorial fue una negativa rotunda, cruel y carente de humanidad. Las autoridades la calificaron despectivamente como una traidora vendida a los intereses del imperialismo yanqui. Le negaron el derecho más elemental argumentando que debía sufrir por haber abandonado la revolución. Su amada madre falleció tristemente rodeada de familiares, pero extrañando infinitamente a su hija ausente. La noticia de la muerte le llegó a través de una fría y distante llamada telefónica. La inmensa estrella de la música se derrumbó llorando desconsoladamente en un país que no conocía. Utilizar el dolor familiar como herramienta de castigo político es una bajeza moral absolutamente repudiable. La venganza gubernamental buscaba destruir psicológicamente a quien se atrevió a desafiar sus órdenes absolutas.
Este trauma marcó para siempre el espíritu de una mujer que solo vivía para cantar. La herida del exilio se abrió profundamente derramando una sangre invisible que jamás dejaría de brotar. La historia de crueldad sistemática no terminó con el lamentable fallecimiento de su figura materna. Poco tiempo después, la tragedia volvió a golpear fuertemente las puertas de su vida personal. Su anciano padre enfermó de gravedad, requiriendo atención médica urgente en la misma capital cubana. Aquel hombre que la había apoyado incondicionalmente en sus inicios ahora se encontraba postrado y frágil. Nuevamente, la cantante suplicó a las autoridades gubernamentales un permiso especial por razones puramente humanitarias. La fría maquinaria burocrática del régimen repitió exactamente la misma respuesta negativa y despiadada anterior. El doloroso patrón de castigo se ejecutó con una precisión matemática verdaderamente asombrosa y aterradora. Su padre cerró los ojos para siempre sin poder recibir el último abrazo de su hija. Perder a ambos progenitores bajo estas circunstancias extremas habría quebrado la voluntad de cualquier persona. La negación sistemática del luto demostró la verdadera naturaleza vengativa de la máxima cúpula política. El comandante supremo no perdonaba la insubordinación pública de una figura con tanta relevancia cultural. Condenar a una hija a vivir con ese remordimiento forzado es una tortura psicológica inhumana. Muchas víctimas habrían sucumbido a la depresión más profunda ante semejante demostración de poder destructivo. El resentimiento podría haberse apoderado de su alma transformándola en un ser lleno de odio. Sin embargo, ella decidió canalizar toda esa inmensa oscuridad hacia una luz absolutamente deslumbrante. En lugar de rendirse ante el dolor paralizante, optó por una rebelión basada en la alegría. Rechazó categóricamente la posibilidad de convertir sus futuros conciertos en simples plataformas de rencor político. Su respuesta al ensañamiento del dictador fue continuar entregando su arte con una pasión inquebrantable. La mítica palabra que usaba como grito de guerra se transformó en un himno de resistencia. Ese dulce reclamo retumbaba en los escenarios como un desafío directo a la amargura impuesta. Mientras ella triunfaba en el mundo libre, en su patria intentaban borrarla sistemáticamente de todo. Los censores eliminaron meticulosamente su nombre de todos los registros y archivos musicales de la nación. Estaba terminantemente prohibido mencionar sus logros en las escuelas de arte o en la prensa. El objetivo gubernamental era crear una amnesia colectiva sobre la existencia de esta artista fundamental. Las nuevas generaciones crecían sin conocer a la intérprete que había definido nuestra identidad sonora. Parecía que el todopoderoso Estado había logrado triunfar en su miserable intento de anulación cultural. Ocultar el talento bajo un manto de silencio estatal es un crimen contra el patrimonio nacional. Los dictadores subestiman constantemente la fuerza arrolladora que poseen las raíces culturales verdaderamente auténticas. La música tiene la extraña habilidad de sobrevivir incluso en los entornos más hostiles y opresivos. Aquella estrategia de borrado histórico terminaría estrellándose frontalmente contra la aplastante realidad del éxito internacional. El irónico destino quiso que la censura interna contrastara brutalmente con la inmensa aclamación global. Lejos de desaparecer en el anonimato del exilio forzado, su carrera experimentó un renacimiento espectacular. Durante la década de los 70, se unió a las filas de un legendario sello discográfico. El movimiento salsero emergente la acogió como su monarca absoluta y reina indiscutible del ritmo. Su poderosa voz inundó las calles de la ciudad de Nueva York y toda América Latina. Colaboró con los músicos más virtuosos y revolucionarios de su tiempo creando verdaderas obras maestras. Los importantes galardones internacionales comenzaron a llover sobre sus espaldas, reconociendo su inigualable talento caribeño. Llenaba estadios gigantescos en continentes lejanos donde su idioma natal apenas era comprendido por pocos. Su extravagante vestuario y sus llamativas pelucas construyeron una imagen visual icónica absolutamente inolvidable. Cada presentación multitudinaria era una victoria rotunda sobre los oscuros censores que la querían muda.
Demostró al universo entero que la verdadera esencia cubana no pertenecía a ningún líder político. Su figura trascendió las ideologías para convertirse en un símbolo universal de inmensa perseverancia artística. El comandante supremo no podía detener las ondas radiales que llevaban su voz por el planeta. La grandeza de su talento aplastó por completo la mediocridad de quienes intentaron silenciarla absurdamente. Su victoria cultural fue absoluta, brillante e infinitamente más duradera que cualquier decreto del gobierno. Detrás de las luces parpadeantes y los aplausos ensordecedores se escondía una tristeza muy profunda. La radiante sonrisa que mostraba al público ocultaba hábilmente las profundas cicatrices del desarraigo permanente. Muy pocas veces aceptaba hablar abiertamente frente a las cámaras sobre su terrible tragedia familiar. Sus amigos más íntimos sabían que elevaba oraciones silenciosas por su adorada isla cada noche. Los camerinos siempre albergaban fotografías de sus difuntos padres como un recordatorio constante de amor. Ciertas melodías tradicionales provocaban lágrimas incontrolables que debía secar rápidamente antes de salir a cantar. El precio del inmenso éxito internacional fue vivir con un vacío imposible de llenar jamás. Afortunadamente, no transitó este espinoso camino en completa soledad emocional a lo largo de las décadas. Su matrimonio con el trompetista de la banda se convirtió en su pilar fundamental inquebrantable. Ese compañero fiel la sostuvo firmemente cuando las fuerzas amenazaban con abandonarla en momentos críticos. Estuvieron unidos inseparablemente durante más de 40 años enfrentando juntos los desafíos del cruel destierro. Nunca tuvieron descendencia biológica, lo cual generó múltiples especulaciones entre sus devotos seguidores más fieles. Algunos allegados aseguran que ella se negaba a criar hijos lejos de su tierra natal. La realidad demostró que adoptó maternalmente a toda la inmensa comunidad latina que la idolatraba. Cada fanático incondicional se transformó en parte vital de esa gran familia forjada en libertad. A medida que transcurrían las décadas, la inevitable vejez comenzó a alcanzar a los protagonistas. El longevo dictador seguía aferrado al poder absoluto mientras ella continuaba brillando desde la diáspora. Los periodistas insistían constantemente en preguntarle si guardaba esperanzas reales de regresar a su patria. Su valiente respuesta siempre fue un testimonio rotundo de su inquebrantable dignidad y principios morales. Declaraba firmemente que solo pisaría nuevamente ese suelo cuando la democracia volviera a florecer allí. Jamás aceptaría retornar bajo las humillantes condiciones impuestas por quienes destruyeron el futuro del país. Requería libertad plena para poder expresarse sin temor a las represalias de ninguna autoridad opresiva. Prefería agotar sus últimos suspiros en el extranjero antes que doblegarse ante el régimen autoritario. Esta postura férrea la consolidó como un referente ético para millones de exiliados alrededor del mundo. Su firmeza contrastaba maravillosamente con la cobardía de aquellos que cedieron ante las inmensas presiones. Ella sabía perfectamente que una visita pactada sería utilizada inmediatamente como repugnante propaganda del gobierno. Mantuvo su promesa intacta demostrando que existen valores espirituales que simplemente no tienen precio alguno. La paciencia estoica de los desterrados es una virtud forjada en el fuego del inmenso dolor. Conservaba la fe intacta en que algún día la luz de la justicia iluminaría nuevamente. Su inmenso amor por la verdadera Cuba libre jamás conoció fronteras, distancias ni claudicaciones cobardes. En los albores del nuevo milenio, una devastadora noticia médica sacudió fuertemente su existencia activa. Un agresivo tumor cerebral amenazaba con apagar definitivamente la voz más alegre de todo el continente. Contaba ya con 77 años de edad y una trayectoria artística verdaderamente inigualable. Había conquistado absolutamente todos los rincones del planeta con su desbordante energía y singular carisma. A pesar de la gravedad del diagnóstico clínico, su espíritu indomable se negó a rendirse fácilmente. Decidió enfrentar los dolorosos tratamientos oncológicos manteniendo siempre su agenda de grabaciones y conciertos multitudinarios. La pasión por la música resultó ser el mejor analgésico contra los estragos de la enfermedad.
Entró a los estudios de grabación apoyada por sus asistentes para plasmar sus últimas obras. Su férrea voluntad asombró profundamente a los médicos que no lograban entender tanta vitalidad humana. Quería despedirse de su amado público entregando hasta la última gota de su inmenso talento. Cantó valientemente hasta que sus cuerdas vocales y su frágil cuerpo no pudieron resistir más. Ese inmenso esfuerzo final representa la culminación perfecta de una vida dedicada íntegramente al arte. El mundo del espectáculo observaba con infinita admiración la valiente lucha de esta guerrera incansable. Ella demostró que el verdadero triunfo consiste en no dejarse vencer jamás por las circunstancias. Su último aliento musical fue un regalo inestimable para todos los que la amaban profundamente. El triste 16 de julio del año 2003 marcó su partida física definitiva. Cerró sus ojos para siempre en la tranquilidad de su hermoso hogar en Nueva Jersey. Las inmensas casualidades del calendario dibujaron una escalofriante simetría poética con su fecha de partida. Había abandonado la isla caribeña un 15 de julio huyendo de las nacientes cadenas políticas. Falleció tras cumplir exactamente 43 años y un largo día de exilio ininterrumpido. Parecía que el severo destierro había medido su tiempo vital con una exactitud matemática asombrosa. Su espectacular funeral en la ciudad de Nueva York se convirtió en un evento verdaderamente histórico. Más de 200.000 personas acudieron masivamente para rendir un último y sentido homenaje póstumo. Las enormes filas de admiradores desconsolados rodeaban completamente varias manzanas bajo el calor del verano. Ciudadanos de innumerables nacionalidades y diferentes razas lloraban amargamente la inmensa pérdida de la reina. El dolor colectivo reflejaba la magnitud del amor que había sembrado durante toda su existencia. Sentían genuinamente que una inmensa madre musical los había dejado repentinamente huérfanos de su alegría. La prensa internacional cubrió exhaustivamente este masivo y doloroso adiós a la leyenda del ritmo. Las calles neoyorquinas se inundaron de cánticos improvisados celebrando su eterno y muy dulce legado. Fue una despedida majestuosa y digna del artista más grande que dio nuestra región. Mientras el mundo entero se paralizaba para rendir tributo, la isla permanecía sumida en tinieblas. La cúpula gobernante ordenó mantener un absoluto y vergonzoso mutismo sobre la triste noticia global. Los medios de comunicación estatales no emitieron ni una sola nota informativa al respecto. Las autoridades no organizaron absolutamente ningún acto oficial para recordar a su hija más ilustre. El viejo comandante supremo ignoró completamente el fallecimiento de la mujer que jamás pudo doblegar. Pretendían castigarla incluso más allá de las fronteras inquebrantables de la muerte misma con desprecio. El silencio oficial demostraba la enorme pequeñez moral de quienes dirigen los destinos de la nación. Creían ingenuamente que al no mencionarla lograrían extinguir definitivamente el inmenso fulgor de su memoria. Sin embargo, la censura gubernamental chocó violentamente contra la resistencia silenciosa del pueblo cubano oprimido. En la intimidad de los hogares, miles de ciudadanos desafiaron el miedo encendiendo sus radios. Reproducían sus viejos discos de vinilo a un volumen muy bajo para evadir la vil vigilancia. Sus eternas canciones resonaban clandestinamente como un acto de profunda rebeldía contra la dictadura imperante. Las familias tarareaban en susurros aquellas letras que formaban parte intrínseca de su ADN cultural. La represión totalitaria fue totalmente incapaz de arrancar ese inmenso amor de los corazones humildes. La estrella seguía brillando intensamente en la oscuridad asfixiante de una sociedad vigilada y silenciada. El incalculable legado de esta extraordinaria mujer trasciende ampliamente las fronteras de la simple música. Ella se erigió como la prueba viviente de que el control dictatorial tiene límites infranqueables. Recordó incesantemente al planeta que la verdadera identidad nacional sobrevive a cualquier sistema político impuesto. Se transformó en la voz esperanzadora de millones de exiliados que añoraban desesperadamente su hogar. Cada vez que sus pegajosos ritmos sonaban en las lejanas ciudades del mundo, traían consuelo.
Escuchar sus impecables interpretaciones era como sentir el cálido abrazo de una tierra arrebatada injustamente. Representa el inmenso dolor de tantas familias que sufrieron la separación forzada por decretos absurdos. Encarna la tragedia de innumerables padres que fallecieron sin la presencia reconfortante de sus hijos. Su vida es un testimonio desgarrador sobre el uso del amor filial como vil chantaje. Al mismo tiempo, simboliza la inmensa capacidad de resiliencia que caracteriza a todos nuestros compatriotas. Enseñó magistralmente cómo la inmensa alegría puede funcionar como el mejor escudo contra la tiranía. Bailar y cantar se convirtieron en actos políticos de una contundencia verdaderamente abrumadora y profunda. Ningún líder absolutista posee el poder necesario para apagar la enorme vitalidad de nuestra gente. La resistencia pacífica a través de la cultura logra victorias que las armas nunca consiguen. Su nombre será recordado eternamente como un estandarte de libertad para las futuras generaciones oprimidas. 13 largos años después de esta sentida partida, el anciano dictador exhaló su último aliento. Había mantenido un control férreo sobre la población durante casi medio siglo de inmensa oscuridad. Sobrevivió a cientos de supuestos intentos de asesinato y presenció grandes cambios geopolíticos a nivel mundial. Vio colapsar enormes imperios aliados mientras él se aferraba desesperadamente a su sillón de mando. Durante todo ese dilatado tiempo intentó moldear a la sociedad según sus propios caprichos narcisistas. Pero fracasó estrepitosamente en su miserable intento de borrar a la intérprete de nuestra memoria. Jamás logró impedir que las dulces melodías de esta mujer conquistaran rincones lejanos del globo. Su inmenso poder represivo resultó inútil frente a la magia contagiosa de aquel grito azucarado. Resulta muy revelador analizar fríamente quién fue el verdadero vencedor en este prolongado duelo histórico. El caudillo falleció en su cama, rodeado de escoltas pero profundamente odiado por innumerables víctimas. La cantante murió lejos de su adorada patria pero inmensamente amada por millones de seres. Los ejércitos y las tenebrosas prisiones del régimen no pudieron competir contra un talento desbordante. El paso del tiempo ha dictado una sentencia clara y totalmente definitiva sobre ambos personajes. El tirano es recordado por la ruina económica y la enorme falta de libertades fundamentales. Ella vive eternamente en cada celebración, regalando sonrisas que cruzan fácilmente las barreras del tiempo. Este es el tipo de relato verídico que las autoridades revolucionarias intentan ocultar a toda costa. Desean fervientemente que nadie recuerde la enorme crueldad aplicada contra los familiares de los exiliados. Quieren sepultar en el olvido absoluto las absurdas prohibiciones musicales que asfixiaron a toda una generación. Les aterra que la gente comprenda la inmensa derrota cultural que sufrieron frente al talento. Saben perfectamente que su intento de reescribir la historia fracasó de manera humillante e irreversible. La inmensa fama actual de la guarachera es la prueba contundente de su rotundo descalabro. La tecnología moderna impide mantener a la juventud aislada de los verdaderos iconos artísticos nacionales. Las plataformas digitales reproducen sin descanso las obras maestras que el gobierno intentó quemar inútilmente. Es nuestro deber moral absoluto compartir estas impactantes verdades con todos nuestros conocidos y allegados. Debemos conversar con aquellos familiares que aún creen ciegamente en los viejos mitos del sistema. Hay que desmontar las falsas narrativas explicando cómo se castigaba brutalmente el libre pensamiento artístico. Preservar esta valiosa memoria histórica garantiza que los abusos de poder no queden finalmente impunes. Recordar a los artistas silenciados es honrar la inmensa lucha de un pueblo por su libertad. Ninguna dictadura tiene el sagrado derecho de arrebatarle a una nación sus verdaderos ídolos populares. La enorme verdad siempre encuentra resquicios para emerger gloriosamente de las más oscuras y profundas sombras. Cuando la música de esta incomparable mujer suene en las fiestas, recuerden siempre su sacrificio. Cada melodía vibrante es el testimonio vivo de alguien que prefirió perderlo todo por dignidad. Renunció al suelo que amaba profundamente para no tener que arrodillarse ante ningún ser humano.
Sufrió el dolor indecible de no poder sepultar a sus padres por mantener sus principios. Enfrentó la adversidad del desarraigo regalando una vitalidad asombrosa que iluminó a todo un continente. Esa maravillosa capacidad de sobreponerse al dolor es la característica principal de los que nunca claudican. Es el reflejo perfecto de aquellos individuos que llevan la sagrada libertad corriendo por sus venas. Agradezco inmensamente que me hayan acompañado en este necesario y profundo recorrido histórico de hoy. La verdadera historia de nuestro país no se encuentra en los manuales de adoctrinamiento escolar. Se halla escondida en los valientes relatos de quienes sufrieron en silencio y jamás se rindieron. No olviden suscribirse al canal y compartir este material para seguir rompiendo el muro de censura. Vuestra participación activa es verdaderamente fundamental para que estas verdades lleguen a muchísimas más personas. Mantengamos viva la grandiosa memoria de quienes levantaron muy en alto el nombre de nuestra cultura. Cuídense muchísimo y sigan luchando incansablemente por un futuro lleno de prosperidad y justicia social. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo para seguir descubriendo los secretos mejor guardados. Hasta la próxima.